En mi experiencia hay un tema que mantiene despierto y despierta a todos los emprendedores y emprendedoras, que es cómo putas es que puedo vender más. Y probablemente si tú estás emprendiendo te identificas con ello. Te levantas y piensas en ello, estás comiendo y piensas en ello, te vas a acostar y piensas en ello. Si bien esa pregunta es muy difícil de responder porque tiene esta palabra mágica que es depende. Depende del país en el que estás, de qué equipo tienes, de qué producto estás vendiendo, de a quién se lo estás vendiendo y tantos factores más que lo hacen muy difícil de responder de una manera general. Sin embargo, probablemente puedas aprender de la experiencia de otras personas que también están en un camino similar al tuyo. Es por eso que decidimos hacer una serie de videos en la cual compartimos experiencias y tips de otras personas que también están atravesando por un camino similar para que tú también puedas llevarte sus aprendizajes y aplicarlos en tu emprendimiento. Mi nombre es Alan, soy cofundador de Torrenegro Organization y en esta ocasión tendremos a Alexander Torrenegra, quien es fundador de Torre AI, Voice 123, Bonnie Studio y Torrenegro Organization, y que actualmente ha estado aprendiendo bastante sobre cómo escalar las ventas en Latinoamérica y en Estados Unidos. Por otra parte, tendremos a Pablo Balseiro, quien es consultor en ventas B2B con su agencia B2B Growth y que ha apoyado a diferentes empresas a escalar sus ventas por Latinoamérica. Así que entremos de una. Chicos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que le duele a todo emprendedor y emprendedora con el que desayune, come, cena y duerme, que es ventas B2B. Entonces me gustaría saber ustedes las experiencias que han tenido partiendo sobre un tema que es muchas de las empresas que están en el programa son B2B y muchas únicamente ven como camino el hecho de traccionar a través de outbound. Es decir, uno va y consigue al cliente y le llama y hace diferentes cosas, pero me gustaría saber su experiencia. ¿Es verdad esto? ¿Una empresa B2B únicamente puede traccionar por outbound? ¿O qué experiencias han tenido? Y me gustaría si podemos comenzar contigo, Pablo. Bueno, bien, Alan, Alex, bueno, un placer participar de esta instancia. Y bueno, voy a arrancar por la respuesta que no debería ser, pero es la que es real, que es depende. Y coincido con tu hipótesis, y pasa muy a menudo de que muchos creen que, bueno, que hay un canal predominante y hay una forma, digamos, media estática que aplica a todo tipo de empresa, en todo tipo de estadio, en todo tipo de país, y la realidad es que no es así. Eh, Uno a priori podría decir, bueno, sí, B2B, outbound, en función de que hay varios decisores, que es una empresa, que es un proceso un poquito más lento, pero bueno, hay un montón de casos. Bueno, Alex va a compartir uno, que lo tiene bastante cercano, de empresas que traccionan básicamente por inbound, ¿no? Hay una serie de características que pueden hacer determinado tipo de productos o servicios donde claramente se puede traccionar a través de canales digitales y incluso me he encontrado casos B2B donde el lado outbound, digamos que por lo pronto es el lado que más me he especializado, la atracción es casi nula o en segmentos muy particulares de empresas relativamente grandes. Pero voy a dar un ejemplo que es un poco la herramienta de trabajo de mi día a día, que son los CRM. El CRM básicamente tracciona por inbound, pero claro, hay una lógica corporate de captar a determinado tipo de empresas que claramente, si no lo movemos a través de la venta tradicional, digamos, es imposible llegar. Entonces, como respuesta inicial es, en general hay un híbrido y también hay una combinación entre inbound y outbound, pero bueno, de repente profundizamos después. Bien, me gusta. Alex, pues justamente yo sé que ustedes en Torre, de cierta manera tengo entendido que habían estado manejando un poco más el tema de outbound y recientemente han estado experimentando más con el tema de inbound. Me has platicado como, oye, nos está dando buenos resultados, entonces me gustaría ahí saber tus aprendizajes y también sobre este tema de inbound versus outbound. ¿Cómo fue en el caso de Torre? ¿Cómo lo han manejado? Creo que en referencia a la pregunta que hacías en un principio, si solo se puede crecer B2B con outbound, mi respuesta cortica es no. Es decir, se puede crecer a través de otros canales, pero en general creo que hay una pequeña cantidad de compañías que, ¿no sabes qué eché para atrás? Que acabo de pensar, por ejemplo, restaurantes es inbound. O sea, es un negocio, ¿sí? Y es un negocio muy común y la mayoría de los restaurantes es inbound. O sea, ubicas el sitio,
el restaurante en un sitio suficientemente atractivo para que la gente te llegue. Pocos son los restaurantes que resultan generando tracción con outbound. O tiendas, o sea, establecimientos comerciales, tiendas, la mayoría están pagando por tener una ubicación donde pueden tener una cantidad significativa de inbound. Entonces, creo que hay muchos negocios que se pueden beneficiar de inbound. Creo que hay muchos negocios que se pueden beneficiar de outbound y creo que hay un subset de negocios que pueden beneficiarse de los dos. Si se hacen las cosas bien, maximizan su crecimiento. En el caso de Torre, nosotros tenemos tanto inbound como outbound. Ahora, ¿qué es outbound? También es una línea gris, ¿no? Porque, pues, por definición, inbound es que el cliente te llega, outbound es que tú le llegas al cliente. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos paid ads en social media. O sea, estamos pagando para llegarle a los ojos de una persona, de un segmento en particular. ¿Eso qué es? ¿Eso es outbound o es inbound? Algunas personas tenían es inbound, estás poniendo publicidad y la propia persona es la que se topa con eso y llega. Pero bueno, hay algo que se llama account-based marketing. Account-based marketing es, tú puedes ir a plataformas como LinkedIn y decir, quiero a esta persona, no puedes decir a esta persona en particular, quiero mostrarle ads. ¿Sí? Entonces, imagínate que la persona ve ese ad que tú quieres mostrarle y llega a hablar contigo. ¿Eso qué es? ¿Inbound o outbound? Ese account-based marketing, ¿dónde lo catalogas? Entonces, creo que es un espectro y los diferentes canales encajan dentro de ese espectro y hay compañías que les tiende a ir mejor hacia un espectro, hay compañías que les va mejor hacia el otro espectro, hay compañías que resultan yendo bien en las dos áreas. En Torre, por ejemplo, tenemos múltiples canales. Tenemos un canal inbound, netamente es que las personas llegan a nuestro website porque alguien les contó, word of mouth, llamamos el voz a voz, alguien les dijo, hey, Torre es muy bueno, tienen que ir a usarlo, y van a Torre, y a partir de ahí tenemos todo un proceso para capturarlos. Tenemos el otro extremo, outbound, que es sistemas de correo que automáticamente mandan mensajes a usuarios o potenciales usuarios de la plataforma y cuando responden eso se le va al equipo de ventas. Outbound a escala masiva. Sí, o sea, no les digo cuántos, pero miles de mensajes mandados en forma automática al día para poder capturar una cantidad interesante de leads. Tenemos, como les comenté, social media ads. Tenemos también experimentos en Search Engine Marketing. Tenemos Search Engine Optimization, etcétera, etcétera. Creo que lo importante es asegurarse que identificas cuáles son los canales que mejor te funcionan, cuáles son los canales que son más escalables y que los que te están funcionando escalarlos. Creo que uno de los errores más comunes que he visto es que las compañías buscan tener muchos canales en vez de obsesionarse con el que mejor les ha funcionado y escalarlo sistemáticamente. La realidad es que la mayoría de las compañías desarrollan solo un canal Exacto. en forma significativa. Una que otra desarrolla 2 canales. No he visto la primera que desarrolle 3 canales y los 3 canales los escalan a una velocidad similar. Totalmente. Un complemento a lo que dice Alex. Nosotros cuando abordamos clientes en B2B Growth, lo primero que trato de ver es cómo tracciona, digamos, cómo de alguna manera adquieren clientes y siempre me encuentro con lo que podríamos llamar, decimos acá por estas latitudes, la foto de la primera comunión. Es decir, se casan con un canal, con una estrategia original y nunca se movieron y pueden de alguna manera tener muy buen revenue, les puede ir muy bien, pero nunca exploraron, primero, si ese canal está al máximo potencial, segundo, si el canal es el único que evidentemente que le podía traccionar y no lo combinan y no exploran y no experimentan y ese es un poco el primer punto que siempre trabajo y siempre hay algo adicional, como dice Alex, ¿no? El hecho de que algo funcione relativamente bien y que de alguna manera la caja registradora dé resultados, no quiere decir que esté optimizado el proceso de adquisición a un 100%. No necesariamente correlacionan. Ok, ok, me gusta. En esa parte, justamente cuando escuchamos de esto que nos había comentado Alex hace unas semanas, tú también, Pablo, me dijiste, oye, bastante interesante lo que decía. Creo que en este caso depende de un factor, que hay cierta demanda natural que ocurre en el caso específico de Torre. ¿Me podrías recordar y nos podrías comentar a qué te referías con eso? Sí, claro. Cuando fue un encuentro de los miércoles y Alex comentó que de alguna manera con Torre de repente
no sé, un experto en ventas B2B tradicional diría, bueno, esto es B2B, esto tracciona por outbound y lo vamos a salir a buscar de esta manera. Yo una cosa que he detectado y es una especie de framework que tenemos, que bueno, que hay algunos aspectos que dividen las aguas y que hacen que, bueno, que no necesariamente esas reglas tradicionales se terminen cumpliendo. Uno es la demanda natural, lo dijo Alex en esa instancia. Toda empresa de determinado porte realiza procesos de reclutamiento y selección de personal. O sea, de alguna manera el pain o la necesidad está del lado de la empresa. Sería muy ineficiente, si se quiere, y costoso salir con un vendedor B2B a captar empresas que uno ya supone que esa necesidad está dada. Entonces, es claramente razonable que el proceso sea un poquito al revés. Hay otros casos que pasa con muchos de mis clientes, es que si básicamente no les llegás y no despertás, son ciclos de venta relativamente más largos, son tickets algo más elevados, los decisores son más, y bueno, y esa demanda natural, es decir, que la necesidad ya esté planteada en la empresa, no existe. Entonces hay que despertarla, no hay manera que traccione de otra manera que no sea por yéndolo a buscar a través de canales outbound. Entonces, eso es un poco el concepto de demanda natural, ¿no? La misma idea del CRM, ¿no? El CRM en departamentos comerciales, de empresas, en casi todas las empresas, pero de determinado porte, el CRM es el software natural de los equipos de ventas. Entonces, es razonable que traccione a través de inbound, pero cuando uno mira en las webs los esquemas de pricing, siempre hay una modalidad, no sé, gold, etcétera, y siempre dice corporate, para lo cual no hay un pricing y dice contáctenos. Entonces, ahí te muestra un poquito la pregunta original, ¿no? Un ejemplo claro que tracciona por ambos lados. Ok, ok, me hace sentido y me gusta. Ahora mismo estaban hablando justamente de este tema, que es muchas veces un founder en etapa temprana, que es parte también de lo que termina por pasar con muchas empresas del programa, diversifican bastante los canales de adquisición y terminan por apuntarla a todo y no hacerse expertos en nada. Entonces, parte de lo que terminan por hacer es maximizar una parte, pero me gustaría saber en qué momento creen que es necesario, que es una buena idea diversificar, o cómo puede uno saber que ya llegaste como al pico máximo y saturaste la curva como una S y te puedes diversificar a otro canal. Alex, ahí me gustaría saber, tú qué has visto, cómo lo han visto con Torre, con Bonistudio, o con las otras empresas. También, para poder responder esa pregunta, es importante aclarar qué es un canal. Por ejemplo, a ver, advertising en social media. ¿Sí? Advertising en social media es un canal, pero dentro de ese canal hay subcanales o fuentes. ¿Sí? Entonces, dentro de social media advertising está Meta y está TikTok. Y dentro de Meta a la vez está Facebook, está Instagram. También si consideras YouTube social media advertising, porque pues tiene shorts dentro de YouTube y comentarios, etcétera. Entonces, ese es otro canal de social media. Está Snap también, Snapchat en algunos mercados tiene tracción. Entonces, en esos casos, no es que si digamos pasas de Facebook a TikTok, sí es otro canal, pero es un canal con dinámicas bastante similares y es una buena jugada de diversificación para que si en algún momento te pasa algo con uno de tus proveedores de advertising, pueda resultar eh, encajándote, no puedas resultar dependiendo de los otros sin que eso resulte una caída de leads de un día para el siguiente que puede ser mortal para una compañía. Por ejemplo, si estás haciendo email marketing, ¿sí? En email marketing no quieres depender de un solo proveedor de base de datos de leads, no quieres depender de un solo proveedor de envío de correos, porque si algún día decides marcarte como spammer y te bloquean la cuenta o algo así por el estilo, te quedaste sin mandar mensajes y crear un sistema así toma una cantidad de tiempo. Entonces tienes que diversificarte con múltiples proveedores. Hay algunos canales donde es imposible hacer eso. Por ejemplo, keyword search, ¿sí? Search Engine Marketing o Search Engine Optimization. O sea, Google es tan dominante el mercado que el único jugador es Google. En Estados Unidos. Si estás en China es otra cuestión. En China hay una diversificación más de search engines, inclusive en el Japón. Pero en la mayoría del resto del mundo dependes mucho de Google, entonces no tienes mucho que hacer. Entonces, la razón para explorar otros canales, primero es diversificación.
para que no dependas exclusivamente de algo, sino que tengas más control. Pero intenta diversificarte a lo más parecido a lo que ya sabes. No intentes hacer algo que es completamente diferente. Por ejemplo, en Shark Tank, muchas compañías que venden en e-commerce digital llegan a vender, a hacer pitch diciendo queremos levantar capital y queremos traer socios estratégicos para vender en grandes superficies. Es decir, en los Walmarts, en los Carrefour, en los Éxitos, etcétera, etcétera. Pero es un canal muy diferente. Es un canal muy, muy, muy diferente. Y es mucho más fácil para una compañía que, por ejemplo, está vendiendo en Instagram, pasar a vender en TikTok o pasar a vender en YouTube, de lo que es pasar a vender en grandes superficies. Y es mucho más fácil pasar a vender a otros países. Es mucho más fácil para una compañía que ya está vendiendo en Instagram decir, ok, estoy vendiendo en México, voy a empezar a vender ahora en Colombia, en Perú, en Argentina. Es más, voy a empezar a vender en África, voy a empezar a vender en Europa. Es más fácil que haga esa transición porque es mantener el mismo canal con un mercado diferente que expandirse a otros mercados. Un negocio tiene que tener 4 bases muy sólidas para que funcione. Tiene que tener un producto que le llega a un mercado a través de un canal y con un modelo de negocio. Es mucho más fácil buscar nuevos mercados, es decir, mantener fijo el producto, mantener fijo el canal y mantener fijo el modelo de negocio, de lo que es buscar nuevos canales para ese mismo mercado, para ese mismo producto, para ese mismo modelo de negocio. Entonces, mi sugerencia es mantén diversificación expándete a otros canales por diversificación estratégica, más que porque estés buscando una nueva forma de crecer. Ahora, habiendo dicho eso, uno siempre tiene que invertir en otros canales porque puede que haya otro canal que resulte funcionando mucho mejor, pero nunca lo hagas a costa de no expandirte lo más rápido que puedas expandirte en los canales que ya te han funcionado. Ok. Y no sé si te respondí la pregunta, pero bueno. Sí, no, me encanta. Hay nada más para quien no lo haya visto, es como este framework que es como construir una compañía de $100 millones, que uno debe tener lo que dice Alex, el Product, Model, Channel, Fit. Alex lo dijo mejor, pero básicamente este framework de cómo uno construye una compañía de $100 millones. Para ir cerrando, me gustaría si cada uno puede irnos compartiendo. Hay una gran variedad de cosas que uno puede hacer mal y obviamente es una pregunta muy abierta, pero ¿cuál es el error más común con el que se han encontrado que cometen o que han cometido ustedes en ventas B2B? Entonces, ahí Pablo, tú siendo que trabajas con tantos clientes, me gustaría saber cuál es el Bien, error más común que terminan por cometer los founders haciendo ventas. tengo un dato que además perfecto, lo puedo concatenar a lo que comentaba Alex. Yo en este momento tengo, mi empresa básicamente tercerizo equipos comerciales, en general SDR, pero también account executive, etcétera. Trabajamos en 6 países de la TAM. Y algo que nos pasó, que nos ha pasado, es que, bueno, originariamente yo salía con el mismo producto a distintos países con el mismo modelo. Básicamente, modelo, yo hago este gesto porque es outbound, el que me viene naturalmente, debe ser un tema generacional, aunque no necesariamente es teléfono. Entonces salíamos con, de alguna manera, la misma estrategia a distintos países. Y lo que me empezó a pasar es, y tengo un caso bien preciso en mente, una empresa uruguaya, SaaS, ticket de $1.500 y en un ciclo de venta entre 3 y 6 meses, que acá tracciona, en Uruguay tracciona de determinada manera, y la empresa internacionalizó conmigo en Paraguay, Chile y Colombia. Y fuimos medianamente con el mismo modelo. Creíamos que desde Uruguay el tipo de producto, básicamente tecnológico, se podía llegar a vender. En Paraguay no funcionó a la perfección. Vendemos 100% desde Uruguay. No hay ningún partner local, ninguna parte del proceso paraguaya, de Paraguay que de alguna manera colabore. En Colombia no pudimos hacerlo, entonces lo que hicimos fue incorporar un SDR local, pero el account executive, de alguna manera, el cerrador es uruguayo. Entonces, de alguna manera, el SDR tiene conocimiento local, abre oportunidades de negocio, conoce bastante del proceso de apertura, pero bueno, como el know-how, digamos, tecnológico es medianamente el mismo, no necesita tener una aplicación específica para Colombia, nosotros podemos centralizarlo en Uruguay. El tercer país, Chile, no hubo manera de complementarlo y el modelo es
tenemos un SDR y un account executive chilenos porque no había manera, en la cordillera no nos dejaba pasar y no había manera de traccionarlo desde afuera. La empresa funciona muy bien, crece, está en una etapa de crecimiento muy acelerado, pero no nos funcionó el ir con el mismo modelo outbound B2B en 3 países distintos de la TAM. Ese es un poco un aprendizaje bastante Pero si reciente. era el mismo modelo, no eran diferentes personas. Exacto. O sea, necesitas ese talento local, el mismo modelo, pero con talento local y no con talento internacional. Exacto, exactamente. Ahí lo que varió es que en Paraguay no era necesario el talento local, de alguna manera el abordaje desde Uruguay, digamos, optimizaba el proceso. En Colombia, si no había un know-how local de apertura, era imposible. Y bueno, y en Chile, básicamente, recurrir a la totalidad del equipo chileno. Esa fue un poco la lectura, el aprendizaje. Ok. Súper interesante. Alex, cerremos contigo. ¿Qué has aprendido? Errores, aprendizajes. No haber explorado sistemáticamente otros canales. Creo que ese es el error más grande que he cometido. Por ejemplo, en el caso de Bonnie Studio en particular, Bonnie Studio es un negocio que nos posicionamos primero a través de growth hacking. Hicimos unas cuestiones de publicidad que le dieron mucha presencia de marca a Bonnie Studio frente a muchos ojos, y eso nos permitió crecer muy rápidamente durante los primeros 2 años de vida de Bonnie Studio. Y después de eso empezó a funcionar Search Engine Optimization. Y ahí nos quedamos. Hicimos uno que otro experimento en ventas, hicimos uno que otro experimento con referidos, pero realmente nunca hubo un commitment sistemático para hacerlo funcionar. Y en parte fue por ignorancia, porque una de las cosas que creo que más importantes que he aprendido a lo largo de los años en referencia a ventas es que cada canal requiere un altísimo nivel de experticia para que pueda funcionar realmente bien. Y es mucho mejor, mucho más fácil para la mayoría de los emprendedores traer ese conocimiento de afuera que intentar desarrollarlo internamente, sobre todo para tener un benchmark de qué es lo que hace falta hacer. Por ejemplo, en el equipo, para darles una idea, en el equipo de ventas de Torre hoy en día, nosotros medimos la cantidad de segundos que nos toma desde que llega un lead hasta que el lead recibe una llamada de uno de los miembros de nuestro equipo para agendar a su vez una llamada con uno de los account executives. O sea, tenemos 2 personas, uno cuyo trabajo es simplemente llamar rápidamente y agendar una llamada, agendar una videoconferencia, y el otro que hace la videoconferencia, que ya es el account executive, que cierra la venta. Entonces, ese nivel de especialización, inclusive hoy en día tenemos software que hace las llamadas en forma automática para ayudarle al SDR a reducir la cantidad de tiempo que tiene que invertir en esa primer llamada y reducir aproximadamente de unos 75 segundos a 54 segundos la cantidad de tiempo que nos toma hacer la llamada, porque eso resulta impactante. Ese tipo de detalles es simplemente un ejemplo para visualizar el nivel de experticia y el nivel de atención al detalle que uno tiene que tener para que un canal funcione bien. Y esto aplica a Search Engine Optimization, esto aplica a Search Engine Marketing, esto aplica a Paid Advertising, esto implica la creación de Partner Programs, etc. Entonces, creo que 2 cuestiones. Primero, es muy importante, como dice Yoda, do or do not, there is no try. O sea, debes trabajar hasta que pones el canal a funcionar, o por lo menos estar dispuesto a invertir lo suficiente para poner el canal a funcionar. Y ahí lo que tienes que hacer es medir, bueno, ya que lo puse a funcionar, ¿qué tan costoso es ese canal para mí comparado a otros canales? Y en ese momento, sí decidir si vas a seguir haciéndolo o no. Pero no darse por vencido rápidamente en el proceso pensando, no, este canal no me aplica o no es para mí. La verdad es que la mayoría de los canales le aplican a todos. Es solo el costo, le funciona a todos, es solo el costo para que te resulte funcionando. Mientras no lo pongas a funcionar, no culpes que es que el canal es muy caro o que no te funciona a ti. Cúlpate a ti mismo por no haber creado la experticia o contratado la experticia o no haberte enfocado lo suficiente o hacer el commitment necesario para realmente ponerlo a funcionar. En retrospectiva, si yo hubiera hecho eso, los negocios que he creado habrían vendido 10 veces más lo que han vendido al día de hoy, pero solo lo resulté aprendiendo ahorita. Ok, súper interesante. Pues Alex, Pablo,
Gracias por compartir su conocimiento en ventas B2B.